no se han fijado plazos. Ayer hubo una reunión, estuvieron los gobernadores, no solamente los peronistas, y con el presidente Fernández se pusieron de acuerdo para avanzar con esto. Tengamos en cuenta, Sergio, que el gobierno quiere ampliar una corte, pero todavía no cubre la vacante que dejó Elena Hayton. El plazo, lo que estipula la ley, se venció hace 7 meses, y acá el gran problema son las internas que hay dentro del propio oficialismo para determinar a qué candidato se envía, cuáles son los pliegos, para que finalmente lo trate el Senado Nacional. El gobierno sugirió ayer que estaban buscando consenso para encontrar el perfil del candidato. Así lo hizo el jefe de gabinete, Juan Mansur, luego de una pregunta de un senador, pero claramente no está el nombre, y recordemos que tampoco el gobierno tiene consenso para nombrar al procurador. Es decir, acá estamos hablando de ampliar una corte cuando evidentemente hay diferencias internas muy significativas sobre los perfiles de funcionarios de similar categoría. Está en línea de Cadena 3 Rosario Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Daniel, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray y Sergio Berenstein lo reciben. ¿Qué tal? ¿Cómo están Luis y Sergio? Un gusto hablar con ustedes. Pensábamos que era quizás el proyecto de algunos gobernadores, pero finalmente aquí se ha sumado ya el gobierno nacional y el propio presidente involucrándose en esta idea de ir a una Corte Suprema bien amplia. Sí, mire, me parece una idea absolutamente fuera de todo sentido y además abiertamente inconstitucional. La reforma de una Corte Suprema y la organización de la justicia la determina el Congreso de la Nación, no son los gobernadores, a través de una suerte de confederación, los que determinan la Corte. En segundo lugar, una Corte de esta dimensión tiene un sentido en los países con control concentrado de constitucionalidad, es decir, donde hay un tribunal constitucional, como pasa en casi todos los países europeos de Europa continental, y son ellos los que, divididos en salas, pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes. No es el sistema estadounidense, que es el nuestro, donde es un control difuso, porque todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad, hasta que la última palabra la tendrá la Corte Suprema. O sea, están tratando de copiar un sistema que se da en un contexto diferente. En nuestro contexto, como no se puede la división en salas, esto la doctrina más que mayoritaria lo ha dicho desde hace siglos, porque la Constitución es clara cuando habla de una Corte Suprema de Justicia, por lo tanto no se la puede dividir. Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que demoraría cada fallo si tiene que pasar por 25 vocalías? Un verdadero dislate bajo todo punto de vista, es decir, que no tiene nada que ver ni con el sistema, que además se está llevando a cabo por un procedimiento que viola lo que la Constitución establece, y que en realidad tiene un mensaje político. Lo técnico es como demorarse con algo que es como discutir el sexo de los ángeles. Acá claramente Cristina y sus adláteres están preocupados con una Corte Suprema que tiene ya en la gatera fallos que pueden ser muy negativos para ellos, en particular en todo lo que refiere a los casos de corrupción de Cristina, que ha habido anuncios si se quiere. Entonces la quieren acorralar, la quieren acosar para de esa manera ver cómo la pueden hacer ceder si se quiere, que hasta ahora les ha ido muy mal con eso. Ustedes vieron que el kirchnerismo no modifica sus estrategias, continúa adelante como si nada pasara, aunque le vaya mal. Claro, Daniel, mire, lo quiero invitar a escuchar lo que decía Alberto Rodríguez, el gobernador de San Luis, que estuvo en la Casa Rosada. La iniciativa fundamentalmente quiere ayudar al país, al sistema judicial, que es una corte que tiene muchísimo trabajo, poder darle una composición más amplia que facilite la celeridad procesal. En segundo lugar, el principio de inmediatez. Tan lejos la Corte de las Provincias y la conformación se ha alejado tanto de las provincias que, bueno, aprovechar esta oportunidad para darle el carácter que tuvo la primera Corte Suprema que tuvo la Argentina. Ahí está, lo ha podido escuchar al gobernador Puntano. Perfectamente, sí, lo que dice es un disparate nuevamente. En primer lugar, porque no es cierto que el principio de inmediatez es desconocer la función de la Corte.
La Corte tiene una instancia extraordinaria. Las instancias ordinarias son las inferiores, son los tribunales de primera instancia y las cámaras de apelación, que en el caso penal a su vez se agrega la Cámara de Casación Penal. Cuando hay una sentencia definitiva, que cuando se ha pronunciado el último tribunal, entonces eventualmente la Corte intervendrá si entiende que en la decisión se ha afectado alguna garantía o algún derecho reconocido en la Constitución Nacional. Solo ahí. Entonces, ¿de qué inmediatez se está hablando? Por otro lado, no es cierto que no esté representada las provincias, porque precisamente no hay un solo porteño en la Corte actual. Hay que decirle que mire un poco. Son 2 santafesinos, un cordobés y un correntino. Así que no entiendo cuál es el problema que tiene con la procedencia de los miembros de la Corte actual. Sí, la sede de la Corte es en la capital federal, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no los convierte en porteños. ¿Cómo estás, Sergio Daniel? Buen Berenstein. día. Daniel, tal? Sergio ¿Cómo Vélez te estás? saluda, buen día. Un ¿Qué gusto decís, enorme, un Sergio? abrazo. Igualmente, otro para vos. Daniel, acá hay una discusión política y una discusión técnica, ¿no? Lo técnico obviamente me supera y ya algo lo aclaraste. Desde el punto de vista político, eh, ¿hay alguna chance de que el kirchnerismo desacredite a la Corte de este modo, le quite legitimidad? Como vos decías, la acorrale, ¿no? Hemos visto en otras instancias, por ejemplo, al comienzo del kirchnerismo, bueno, una actitud muy agresiva, justamente para desacreditar la Corte y removerla, ¿no? Con agresiones y con bastante éxito. El kirchnerismo finalmente logró que algunos jueces renunciaran, en fin, le cambió completamente la, eh, la fisonomía a la Corte. ¿Es posible que eso ocurra ahora? Yo no lo veo para nada posible, el gobierno me parece que está muy débil. De lo que vos hablás, cuando la atropelló fue Néstor Kirchner en el 2003 con todo el poder, Claro. con una situación económica que estaba ya prácticamente saneada, con precios de las commodities como no tenía antecedentes, salvo ahora, Claro. con lo cual hacía lo que se da la gana, que fue lo que hizo. Y además se trataba de una corte totalmente desprestigiada, la corte de Menem, que fue producto de una ampliación también artificial, vimos cuál fue el resultado, y que nadie la quería esa corte, sobre todo los miembros de la famosa Corte de los Milagros, es decir, la de la mayoría automática. Entonces, si piensan que es lo mismo, están totalmente equivocados. Además, Dentro, supongo, sí, sí, perdón. dentro de la familia judicial, ustedes tienen los abogados tienen una forma muy especial eh, de evaluar la actitud o la actuación de los jueces. Esta corte es una corte desacreditada, es una corte respetada, sus integrantes son, digamos, juristas que han hecho fallos que ustedes leen y estudian. ¿Cómo interpretan, cómo conciben esta corte dentro de la profesión? De un tiempo a esta parte, la Corte, yo te diría en los últimos 3 años más o menos, ha logrado una reconciliación muy fuerte con la sociedad porque ha tomado decisiones que tienen que ver con el control del poder, desde la presencialidad de las clases en las escuelas porteñas, el caso Farmacity, el caso supermercado chino, la sentencia del 16 de diciembre para la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y el modo como fue organizando la recomposición de su membresía para precisamente evitar que el sector político sea hegemónico y predomine. Para solo decirte algunos casos, pero en muchos otros, creo que la han reconciliado en gran parte con la sociedad, han mostrado una fortaleza que no veíamos desde hacía mucho tiempo y que creo que sería un enorme error atacarla o modificarla. ¿Por qué además? Porque desde hace muchísimos años, por lo menos desde el 1983, no había una corte con miembros procedentes de 3 gobiernos diferentes. Hay 2 que proceden de Macri, 1 que procede de Duhalde y 1 que procede de Kirchner. ¿Por qué digo esto? Porque entonces jamás se habla de la corte de un gobierno, que es lo que pasaba siempre, como casi siempre por los golpes de Estado y la vuelta a la normalidad o la ampliación en el caso de Menem, era la corte del presidente, se hablaba de la corte de Menem, la corte de Alfonsín y así sucesivamente, lo cual es nefasto. En Estados Unidos se habla de la corte de quien preside la de Frankfurter, por ejemplo, la de Claro. Warren, etcétera, del que preside la corte.
acá no. Entonces esto creo que es precisamente una situación que hace a la independencia de una corte y a su equidistancia y a la posibilidad de no sentirse para nada ligada al favor de quien la designó, que creo que es lo que realmente se desea en este sistema de corte. Daniel Sapsay, gracias por atender a Cadena 3. Ha sido un gran gusto hablar con ustedes. Yo les pido que después me manden, por favor, la grabación, porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Fantástico, eso lo vamos a estar enviando. Era el constitucionalista Daniel Sapsay. Mientras tanto, desde la oposición han dicho quieren armar una unidad básica en la Corte. Ni Menem se atrevió a tanto, han dicho desde la coalición cívica.